Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Ya has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Vean la queja de Cristo en contra de su iglesia. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Dice en nuestro texto que Cristo es el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Los 7 candeleros es lo que dice al final del versículo 1. ¿Y quiénes son esos 7 candeleros? Al final de 1:20, capítulo 1, versículo 20 dice: los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Pero ¿por qué Cristo compara a sus iglesias con candeleros? Porque las iglesias han sido puestas para dar luz, para brillar. Y una iglesia que no da luz, entonces no está cumpliendo con sus propósitos. Dios quiere que seamos luz. Estamos rodeados de tinieblas, vivimos en un mundo caído, en un mundo lleno de tinieblas. Y Dios quiere que resplandezcamos. Es uno de nuestros lemas, ¿se acuerdan? Ese era el lema de los valdenses. La luz resplandece en las tinieblas. Y el hecho de que tenga sus iglesias en su mano quiere decir que Él tiene el dominio y Él tiene el control de sus iglesias. ¿Por qué? Porque Cristo es la cabeza. La cabeza es la que tiene el control del cuerpo. Entonces Cristo controla a sus iglesias y anda en medio de ellas. Dice al final del 2:1, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. ¿Qué quiere decir que anda en medio? Que anda supervisando. Cristo supervisa a todas sus iglesias. Entonces, cada iglesia local, es responsable delante de Cristo de todo lo que hacemos y de lo que dejamos de hacer. Pero vean, ¿cómo dice el apóstol? ¿Cómo le dice al apóstol Juan? Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Y vean también en el capítulo 1, en el versículo 11. Ven en 1:10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. ¿Por qué le dice Cristo a Juan que él escriba a las 7 iglesias? Ven, esta simple frase nos indica claramente que las denominaciones son antibíblicas. Porque si las denominaciones fueran bíblicas, diría: escribe a la iglesia pentecostés, escribe a la iglesia presbiteriana, escribe a la iglesia anglicana. No, dice, escribe a las 7 iglesias. Entonces, no solamente las denominaciones son antibíblicas, sino también las jerarquías. ¿Qué cosa es una jerarquía? Una jerarquía es un grupo de personas que se erigen como autoridades en sí, por encima de la iglesia. Pero ¿quién es la suprema autoridad de la iglesia? Es Cristo, no es ningún hombre. Porque si Dios quisiera que hubiera jerarquías, entonces diría: escribe a los sínodos, escribe a los consistorios, escribe a los presbiterios. Tampoco dice: escríbele al Papa y a los cardenales. No, escribe a cada iglesia. Hace muchos años me invitaron a mí a una convención de una iglesia pentecostés en Temisco, Morelos. Había como entre 70 y 80 pastores, entre 70 y 80 iglesias. Pero había un líder que estaba por encima de todos.
¿Se imaginan ustedes que 70, 80 iglesias están a lo que diga un hombre? ¡Qué horror! Entonces, si ese hombre está equivocado, todas las iglesias están equivocadas. ¿Y qué van a hacer el día del juicio cuando tengan que rendir cuentas de eso? ¡Qué tremendo es eso! Dios escribe a las 7 iglesias porque Dios hace su obra a través de cada iglesia. Una iglesia ha sido puesta en el mundo para hacer la obra de Dios. Y ese es el deber de toda iglesia cristiana. Si ustedes ya han leído este capítulo 2 y el siguiente, que habla de cada problema peculiar que tenía cada una de aquellas iglesias, se habrán dado cuenta de eso. Cada iglesia tiene un conflicto peculiar. Un problema no se parece al de otras iglesias. El diablo sabe cómo atacar a cada iglesia. Y la solución a cada problema en cada iglesia está en Cristo, porque Él es el dueño de las iglesias. Satanás odia las iglesias, Satanás odia a los cristianos. Quisiera acabar con todas las iglesias que hay en el mundo. Vean ustedes que el peligro de cada iglesia, como vamos a ver en el caso de esta de Éfeso, y en el caso de todas las demás, en cada caso el peligro viene de adentro. Eso no niega que Satanás actúa desde afuera y es un enemigo poderoso, pero Satanás nada haría si no encontrara apoyo dentro. Entonces, si nos descuidamos, si nos dividimos, si tenemos problemas entre nosotros, Satanás estará encantado de la vida y nos va a destruir. Los enemigos de adentro son los más peligrosos. Hay iglesias que, aunque ustedes no lo crean, que empezaron bien y que acabaron mal. ¿Saben por qué? Porque terminaron echando fuera a Cristo. Leemos en el Nuevo Testamento y en el Antiguo también que la iglesia es llamada la casa de Dios. ¿Cómo es posible que si la iglesia es la casa de Dios, una iglesia termine echando a Dios fuera de su casa? Vean ustedes en Apocalipsis 3. Apocalipsis 3:20. Vean lo que le dice aquí los de la iglesia de la Odisea. He aquí que yo estoy a la puerta y llamo. ¿Cómo es posible que Cristo está fuera de la puerta? Él debía estar adentro, no afuera. Pero vean cómo dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y eso lo dice Cristo porque lo echaron fuera. Cuando menospreciamos las doctrinas, cuando menospreciamos las ordenanzas, cuando menospreciamos a Dios, estamos echando a Cristo fuera. Y Él está tocando para que le abramos la puerta. Que le abramos la puerta de su casa. El diablo trata de impedir que cada iglesia obedezca a Cristo. ¿Para qué nos ha puesto Dios aquí? Para que le obedezcamos. Esa es una de las principales características de los cristianos verdaderos. Los cristianos son personas que obedecen a Cristo. Él es nuestro Señor, Él es nuestro dueño. No estamos aquí para divertirnos, para entretenernos. Estamos aquí para conocer la voluntad de Dios y ponerla en práctica. La iglesia no está para buscar objetivos sociales. La iglesia no está para buscarle trabajo a la gente. La iglesia no está para solucionar los problemas de la gente. La iglesia no está para solucionar los problemas matrimoniales, ni los problemas con los hijos. La iglesia está para cumplir con la voluntad de Dios. La iglesia no existe para solucionar los problemas económicos de nadie. En Ciudad Neza hay mucha pobreza. Vamos a hacer lo que hacen los del Ejército de Salvación, de ayudar a la gente pobre. ¿Ese es el propósito de una iglesia? Esto no niega que los cristianos debiéramos ayudar en la medida de lo posible a la gente pobre que nos rodea. No niega eso, pero ese no es el principal propósito. Ustedes habrán leído cómo la iglesia del hermano Spurgeon, allá en Londres, estableció un asilo para ayudar
a niños huérfanos y otro para ayudar a niñas huérfanas. Había una comisión encargada de regalarle libros a los pastores pobres. ¿Sí? Pero son cosas secundarias. Pero lo principal es que una iglesia ha sido puesta para obedecer a Dios y para predicar el evangelio. De otra manera la gente no se va a salvar. ¿De qué serviría que le ayudáramos a la gente pobre con sus problemas económicos, pero que sus problemas espirituales no fueran resueltos? No serviría de nada. El problema de toda persona es su pecado, no son sus necesidades económicas. La iglesia no está tampoco para solucionar problemas políticos. La iglesia no está para dar pareja a los creyentes solteros. Hay algunas iglesias que hacen eso, son iglesias que les podríamos llamar casamenteras, que creen que el principal propósito de una iglesia es que los jóvenes se casen. Pobres. Se casan bajo las directrices del pastor y después se divorcian bajo las directrices del pastor también. Pero ¿por qué se convierten en casamenteras esas iglesias? ¿Saben por qué? Porque pues al cliente hay que darle lo que pida. Si hay tantos jóvenes en esas iglesias, y efectivamente se llenan de jóvenes, dice, si ahí dan esposa, pues yo quiero una, ahí me van a dar a escoger. Por eso esas iglesias se llenan de jóvenes. La iglesia está puesta para glorificar a Dios y lo hace con el cumplimiento de la gran comisión y de predicar el evangelio a toda criatura y enseñándoles a los hombres que guarden todas las cosas que Cristo mandó. Glorificamos a Dios sosteniendo la verdad. En medio de tantos que la atacan, de tantos que la odian, glorificamos a Dios sosteniendo la verdad y observando las ordenanzas que Dios ha establecido. Tomar la Santa Cena y bautizar a los convertidos. Glorificar a Dios por medio de la adoración pública, a través de la oración, a través de la predicación. Y también glorificar a Dios mediante la disciplina y mediante el testimonio que Dios exige de cada iglesia neotestamentaria. De esa manera Dios es glorificado. Pero los hombres que tienen unas iglesias antropocéntricas, que son iglesias centradas en el hombre, que todas sus actividades están diseñadas para agradar al hombre, para satisfacer al hombre, para que el hombre esté contento, para que el hombre se entretenga, contándole chistes o cosas por el estilo, para que la gente se sienta contenta, entonces esas iglesias tendrán que rendirle cuentas a Dios. Porque las iglesias no han sido puestas para eso. Dicen algunos pastores, es que pobrecita de la gente, tienen muchos problemas, problemas de salud, problemas económicos, problemas con los hijos. Pues tenemos que hacerles pasar un rato agradable. Pero ellos no entienden que la iglesia no está para eso. La iglesia está para predicar el evangelio. Y si las personas oyen el evangelio y no se convierten, entonces ¿cómo se van a convertir? ¿Oyendo chistes? ¿Poniéndoles una cancha de básquetbol o una cancha de fútbol rápido? Hay iglesias donde tienen dominó. Tienen tiro al blanco, tiro de dardos. Son iglesias que se han apartado del papel que Dios les ha asignado. Abundan las iglesias antropocéntricas, centradas en el hombre y no en lo que Dios ha dicho. Y esas iglesias que se desvían, buscando la gloria de los hombres y no la de Dios, se olvidan de Dios y Dios se aleja, Dios se va. Por ejemplo, vean ustedes el caso del evangelio de la prosperidad. Ese falso evangelio está centrado en el hombre. Dios quiere que tú prosperes. Dios quiere que tú tengas dinero. Dios quiere que tú seas rico. Cristo era rico, dice. El vestido que usaba, como no tenía ninguna costura, era un vestido que costaba mucho dinero. Cristo era rico. No andaba en un BMW, pero andaba en un burro. ¿Sí? Y los burros eran los BMW de aquel tiempo. Pero vean, esas personas buscan los intereses del hombre, no buscan los de Dios. Y son tan necios ellos como sus oyentes, que creen que Dios está para servirlos a ellos. Escuchen, Dios no está para servirnos a nosotros. Nosotros estamos aquí para servirlo a Él.
Y es por eso que hay muchas iglesias que hacen cosas extrabíblicas, cosas que la Biblia no dice, no menciona. Por ejemplo, la presentación de niños. ¿De dónde sacaron eso? Que cuando el niño cumple 3 años debes llevarlo al templo para presentarlo. Es que la Virgen María lo hizo. Llevó al niño Jesús al templo para presentarlo. Ella lo hizo a la usanza judía, pero nosotros no somos judíos. Muchas iglesias que hacen sus fiestas de 15 años, ponen a la quinceañera hasta adelante y la predicación dirigida a la quinceañera. ¿De dónde sacaron eso? Iglesias que celebran la Navidad, que ponen su arbolito y... Hay iglesias que dicen ser cristianas que hacen bailes, organizan kermeses con el supuesto pretexto de que el dinero recaudado es para la construcción de la iglesia. ¿Pero de dónde sacaron eso? Esas iglesias, aunque prediquen algunas cosas de la Biblia, algunas cosas que son verdaderas, las mezclan con tantas mentiras que a fin de cuentas ya no sabes ni qué es verdad ni qué es mentira. Esas iglesias no te hablan del infierno, de la depravación humana, no te hablan de la predestinación, no te hablan de la elección, no te hablan del verdadero arrepentimiento. No te enseñan cómo ser salvo, porque no les importa eso. Lo que te enseñan es que tienes que dar un diezmo, porque lo único que les interesa es el dinero. Te van a enseñar cómo sacarle bendiciones a Dios, pero sin comprometerte. Escucha, si tú no quieres un compromiso con Dios, si tú no quieres obedecer a Dios, las bendiciones de Dios no van a llegar a ti. Tal vez tengas dinero. Tal vez tengas saludos, una casa, una pareja y unos hijos, pero eso no significa que tengas las bendiciones espirituales. Te van a decir que Cristo te ama, pero ¿por qué te lo van a decir? Nada más para que les des tu dinero. Es lo único que quieren. Hay predicadores que se la pasan contando chistes. ¿Y saben por qué? Porque les gusta ver reír a la gente. Les gusta entretener a la gente. Para que no se duerman. No, pues, escuchando a una persona que cuenta chistes, nadie se duerme. Nosotros les hablamos a ellos de que hay reglas de adoración. La Biblia dice cómo Dios quiere ser adorado. Dios no solamente pide nuestra adoración, la exige. Dios no gana nada si lo adoramos. Los que ganamos somos nosotros. La Biblia nos habla de reglas de adoración, pero esas personas no creen que existan tales reglas. ¿Por qué? Porque no leen la Biblia. Leen unos cuantos textos que les parecen agradables, versículos favoritos, pero la verdad no les importa. Lo que quieren es llenar sus templos de gente. Gente que no sabe nada. Gente que no lee la Biblia. Y si la leen no la entienden. Sale la misma que la lean. Llenan sus iglesias de gente que no ora. No les importa si oran o no. Lo que les importa es que den una ofrenda. Llenan sus iglesias de gente que quiere ser bautizada para ir al cielo. Les hacen creer que como ya son bautizados, ya compraron el cielo. Los tienen aquí, los tienen como esclavos. Son iglesias que no disciplinan a la gente. ¿Saben para qué? Para que no se vaya. Porque si se van, pues no van a tener dinero. Iglesias donde bautizan niños. ¿Saben ustedes? Hay muchas iglesias donde bautizan niños. ¿De dónde sacan eso? No pueden sacar ningún texto del Nuevo Testamento que avale el bautismo infantil, porque no existe ningún versículo. Y vean, son pastores que conocen la verdad, pero que no la aman. Son pastores que odian la verdad en el fondo. Son pastores que aunque conocen la verdad no la predican, porque saben que si la predican la gente se les va. Y eso es lo que no quieren. Entonces, no buscan que la gente sirva a Dios, lo que buscan es que la gente lo sirva a ellos. Les interesan sus propios intereses nada más. Son iglesias, como dice Juan aquí en Apocalipsis, que se han convertido en sinagogas de Satanás, iglesias del diablo.
Y hay muchos ingenuos que dicen, todas las religiones son iguales. Son iglesias controladas por Balaam, iglesias controladas por falsos profetas. Vean Apocalipsis, capítulo 2. (2:7). El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien, está escribiendo a la iglesia de Éfeso. Pero entonces, ¿por qué dice a las iglesias? Si está dirigiéndose a la iglesia de Éfeso, debería decir a la iglesia, en singular, pero no, está en plural. ¿Saben por qué? Porque aquí está matando Dios muchos pájaros de un tiro. Esto que les estoy diciendo a los de la iglesia de Éfeso, se lo estoy diciendo a todos. Entonces, los llamamientos a una iglesia son llamamientos dirigidos a todas las iglesias. Dios acusa a la iglesia de Éfeso de haber dejado su primer amor. Versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Vean, primero les habla cosas muy agradables. ¿Sí? Dice el 2. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia. O sea, has trabajado mucho. ¡Qué bueno! Dice, y que no puedes soportar a los malos. O sea, sabes identificarlos y no los soportas. Dios no soporta a los malos. La iglesia tampoco debe soportarlos. Dice, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Bien, en aquel tiempo ya había falsos apóstoles. Y actualmente hay muchos más. Todas las iglesias que dicen tener apóstoles son iglesias falsas. Y esos apóstoles son mentirosos, son engañadores. Entonces, vean ustedes cómo ya en la iglesia primitiva había gente culpable de esto. Ya había gente que había dejado su primer amor. ¿Cuántos años habían pasado de que Cristo había muerto? Eran muy poquitos. Hubo iglesias, hermanos, que fueron obedientes por un tiempo, pero que terminaron de una manera muy diferente a como empezaron. Dieron mucho fruto en un principio, qué bueno, pero después acabaron mal. No sé si ustedes sepan, por ejemplo, que cuando Spurgeon murió, esa iglesia estuvo a punto de irse a pique. Hubo muchos conflictos después de que Spurgeon murió. El diablo estaba encantado. El diablo de haber dicho, ya se murió Spurgeon. Ahora voy a usar a los malos que hay en esta iglesia para atacar a la jerarquía. O más bien, para atacar a los líderes. En otras palabras, el diablo quería poner un falso maestro en lugar de Spurgeon. ¿Y qué creen que pasó? Que hubo tantos conflictos que montones de personas fueron expulsadas de la membresía de la iglesia de Spurgeon. Esos que fueron expulsados quiere decir obviamente que nunca fueron convertidos. O sea, si lo que les importaba era el liderazgo, si lo que les importaba era la influencia sobre los demás, esas personas no eran creyentes verdaderos. Las personas que anhelan el púlpito, que quieren predicar para tener influencia sobre los demás, ¿por qué quieres hacerlo? Dios quiere que prediques. ¿Por qué te aferras a eso? Gracias a Dios, Dios con su poder pues enderezó el barco y hasta la fecha esa iglesia donde Spurgeon predicaba sigue creyendo en la verdad, pero el diablo estuvo cerca de salirse con la suya. En todas las iglesias verdaderas, oigan lo que les voy a decir, hay personas que no se comprometen con la verdad, que vienen el domingo al culto, pero que salen de aquí y siguen su misma vida de siempre, que abren la Biblia el domingo, pero entre semana no se acuerdan de ella. Aquí inclinan la cabeza, cierran sus ojos y hacen una oración, pero en su casa nunca oran. Son personas que no se comprometen con la verdad. ¿Por qué? Porque en el fondo no aman la verdad. En el fondo no aman a Dios, sino lo contrario. Esas iglesias donde abundan estas personas, incluso falsos maestros, son iglesias controladas por Balaam, que creen en las doctrinas falsas, que prefieren creer en los hombres que en Dios,
Prefieren sujetarse a los hombres, prefieren sujetarse a los pastores que a Dios. A Dios no lo quieren, lo hacen a un lado. Y esas personas, vean, si no han caído en la apostasía, están en el proceso que conduce a eso. O sea, les vamos a dar el beneficio de la duda, que tal vez todavía hay algo de bueno en ellas, pero así como están las cosas, como las estamos pintando, son iglesias que van a acabar mal. Ahora, vean otra cosa. La mejor iglesia tiene miembros dormidos. La mejor iglesia tiene miembros negligentes. La mejor iglesia tiene miembros indiferentes. Todos podemos llegar a estar en un punto de estos. No hay ninguna iglesia que sea perfecta. Ustedes han leído El progreso del peregrino. Si ya lo leyeron, se habrán dado cuenta que el peregrino se durmió no nada más una vez. No estoy seguro si fueron 2 o 3. Y eso que le pasó a Peregrino le puede pasar a cualquier creyente. Podemos llegar a enfriarnos, a ser arrastrados por el mundo, a tener en la mente nada más las preocupaciones materiales, sacar adelante a nuestros hijos y olvidarnos de Dios. Como si Dios fuera secundario, como si lo más importante fuera este mundo. Es que quiero que mis hijos estudien, tienen que salir adelante, tienen que estudiar una carrera. Yo no quiero que mis hijos sean pobres, ¡qué bueno! Pero nuestros hijos no son los más importantes. En cada iglesia cristiana hay gente fuerte y gente débil. Gente con poca fe y gente con mucha fe. Hubo iglesias que decían creer en la verdad. ¿Y en qué creen que terminaron creyendo? En la sucesión apostólica. Lo mismo que cree Roma. Dicen que el Papa es el sucesor de Pedro. ¿De dónde lo sacaron? Pero hay evangélicos que creen que su líder es sucesor de Pedro también. ¿Sí? Que creen que sus líderes son apóstoles. Están peor que la iglesia católica. Existen iglesias donde Cristo reinaba, donde Cristo era la cabeza. Pues terminaron echándolo fuera y un hombre se puso por cabeza. ¿Han visto ustedes esos comerciales de Hugo Chávez? Que dice, la revolución es como un juego de ajedrez. Y ahí tiene la, ¿cómo se llama? ¿La qué? El tablero, y ahí están todas las piezas. Dice, la revolución es como un juego de ajedrez. Pero dice, agarra todas las piezas y las tira. Y pone ahí el rey, dice, pero este es al que deben ustedes adorar. ¿Sí? Él es el que se pone, el rey. Yo no quiero aquí competidores. ¿Sí? Ustedes han visto la película del Gladiador. Cuando ese fulano mata a su papá, quiere acabar con el Senado. ¿Por qué? Porque el Senado está en contra de sus intereses. Dice, no, yo voy a acabar con todo el Senado. Y aquí en Roma nomás se hace lo que yo digo. Pues hay pastores que así terminan. ¿Sí? En esta iglesia no se va a tolerar el libertinaje. Aquí en esta iglesia nadie va a hacer lo que cada quien quiera. Aquí se va a hacer lo que yo diga. Son iglesias donde los pastores se erigen en autócratas, en dictadores, se sienten los dueños de la gente. Y sus decisiones van por encima de lo que la Biblia dice. Y ahí se tienen que sujetar a lo que ellos dicen. Es así como surgieron las jerarquías, donde surgieron los dictadores, iglesias que fueron fieles por un tiempo, pero que cayeron en manos de estos sinvergüenzas. Vean ustedes que la iglesia de Éfeso empezó muy bien. Ya vimos el versículo 2, ¿no? Ahora ven el 3. ¿Ya has sufrido? ¿Ya has tenido paciencia? ¿Ya has trabajado arduamente por amor de mi nombre? Y no has desmayado. Vean, perseguidos, que perdían sus bienes materiales, perdían sus casas, perdían sus trabajos, muchos encarcelados, y a muchos los mataban. Y dice, y no has desmayado. Puras cualidades, puras virtudes en los versículos 2 y 3. Pero vean lo que dice el 4, dice, pero tengo contra ti, dice, no más una cosa, nada más una, que has dejado tu primer amor. Entonces, habiendo empezado tan bien, no acabó tan bien. Cristo está hablándole a la iglesia de Éfeso de un peligro muy grande.
Este es un peligro para todas las iglesias. Nosotros los cristianos decimos ser personas que amamos a Cristo, para quienes Cristo es lo más importante. Pues podemos terminar perdiendo de vista esto y creer que Cristo no es el más importante, que los más importantes somos nosotros. Cristo en todas estas iglesias, a las iglesias a las que se dirige, le señala sus errores. A nosotros como que no nos gusta mucho eso, que nos señalen nuestros errores, pero Cristo lo hace. Es más, la predicación fue diseñada precisamente para eso, para señalarnos nuestros errores. Dios no quiere que pensemos que somos buenitos, porque no lo somos. Todos cometemos errores. Nosotros, a menudo, o en ocasiones, hablamos mal de las iglesias falsas. ¿Hacemos mal en hablar mal de las iglesias falsas? Cristo habló mal de ellas. Vean el versículo 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Bien, los nicolaitas tenían sus propias doctrinas, ¿sí? Y como sus doctrinas eran malas, sus obras eran malas. Entonces vean cómo dice, aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Cristo aborrece el pecado, Cristo aborrece las malas doctrinas, Cristo aborrece el error, Cristo aborrece la mentira. Nosotros debemos hacer lo mismo. Si Cristo habló mal de las doctrinas falsas, nosotros debemos hacer lo mismo. Y vean, y aquí no está hablando de las doctrinas, está hablando de las obras, pero mala doctrina es mala obra, mala práctica. Cristo habló muy duro, ustedes lo saben, en contra de los hipócritas. ¿Quién es un hipócrita? Un hipócrita es una persona que finge que ama a Dios, que aparenta que ama a Dios, pero que en el fondo le odia. Un hipócrita es una persona que finge que ama su palabra, la palabra de Dios, que finge que ama a los cristianos, pero que en el fondo los odia. Dios odia la hipocresía. Los hipócritas se ponen una máscara, aparentan que son cristianos, pero no lo son. Cristo habló mal de los falsos profetas, de los falsos maestros, de los árboles que no llevan fruto, y nosotros debemos seguir su ejemplo. Pero también hemos visto en alguna ocasión que no hablamos mal de las doctrinas falsas o de los falsos maestros o de los falsos profetas para exaltarnos a nosotros. ¿Hablamos mal de ellos para quedar bien nosotros? Ellos son malos, nosotros somos los buenos. ¿Eso es lo que queremos? No. No queremos eso. Lo que nosotros queremos es decirles la verdad. Y si la verdad no le gusta a una persona, ¿qué hará esa persona? Dará la media vuelta y se va a ir. Eso no nos gusta. No nos gusta que la gente se vaya. Nosotros quisiéramos que viniera mucha gente, que la gente fuera salva, que se arrepintiera de sus pecados. Pero si tú escuchas la verdad y te vas, ¿qué podemos hacer? ¿Te vamos a decir cosas bonitas y agradables para que no te vayas? ¿Cómo les dijo Cristo a los fariseos? Hijos del diablo. Nosotros podemos decirles lo mismo a los testigos de Jehová. Son hijos del diablo. Y a muchas religiones falsas. Cristo acusa a los creyentes de Éfeso de haber dejado su primer amor. Fueron personas que amaron a Cristo, pero que ese amor se fue enfriando poco a poco. Hermanos, si Cristo viniera a esta iglesia, ¿nos acusaría de lo mismo? ¿De que hemos dejado nuestro primer amor? El apóstol Pablo dice en cierta parte que si hablamos lenguas humanas y angélicas y no tenemos amor, nada somos, nos engañamos. Si no amamos a Cristo, si no amamos a nuestro prójimo, somos hipócritas. Si servimos a Dios, ¿qué es lo que nos motiva? ¿Queremos la gloria de los hombres? ¿Queremos quedar bien con la gente? ¿Que nos alaben, que nos feliciten? No. La única motivación correcta para el servicio cristiano
¿Cuál es? Es el amor. El amor a Dios, el amor a Cristo y el amor al prójimo. ¿Por qué predicamos el Evangelio? Por eso. Vamos a ver algunos síntomas de haber dejado el primer amor. En primer lugar, hemos dejado nuestro primer amor cuando ya no tenemos celo, cuando ya no tenemos comunión con Dios, cuando nos vamos enfriando en nuestra comunión con Dios. Hubo un tiempo, hermanos, cuando Cristo nos parecía precioso y era un deleite para nosotros orar, y ya no lo es. Se nos hace gravoso, se nos hace pesado orar a Dios. Si Dios ya no nos proporciona gozo, si Dios ya no nos proporciona deleite, entonces somos culpables de esto. Si Cristo ya no es el objeto de nuestra contemplación, de nuestra reflexión, entonces tal vez seamos culpables de esto. En segundo lugar, hemos dejado nuestro primer amor si ya no sentimos la misma confianza en Dios que antes sentíamos. Antes, como niños recién nacidos, tal vez confiábamos en Dios de una manera instintiva, como los niños que se agarran de la mano de su papá, que confían en Él. ¿Confiamos en Dios ahora como confiábamos antes? ¿Pudiera ser acaso que confiamos en Dios y al mismo tiempo desconfiamos? Una mezcla de confianza con desconfianza. Que Dios nos libre, porque nuestro Dios es digno de todo nuestro amor y de toda nuestra confianza. Él siempre quiere lo bueno para nosotros, pase lo que pase y venga lo que venga. Hemos dejado nuestro primer amor. En tercer lugar, si surgen en nuestro corazón pensamientos duros acerca de la providencia de Dios. Vean este punto. Cuando un cristiano empieza a sufrir, empieza a atravesar por una situación difícil y la persona empieza a decir, bueno, ¿y por qué me pasan estas cosas a mí? Yo veo otros que están tan campantes y que ríen y que cantan, ¿por qué yo tengo estos problemas? Hermanos, ¿vamos a juzgar a Dios por lo que nos pasa? Él es el dueño del oro y de la plata. Él puede darnos dinero si quiere, puede quitárnoslo si quiere. Nuestra salud está en sus manos, las enfermedades están en sus manos. Si a Él le conviene mandarnos una enfermedad, nos la va a mandar. Y ningún médico te la va a poder quitar. Juzgaremos las providencias de Dios como si Dios estuviera equivocado. Dios nunca se equivoca, hermanos. Dios nos manda lo que quiere mandarnos, lo que necesitamos. En cuarto lugar, hemos dejado nuestro primer amor cuando nuestras responsabilidades son vistas como deberes, como cargas, y no con un deleite, con un placer como antes. Hermanos, el hecho de que podamos orar es un privilegio, porque millones de personas no oran. Si tú puedes orar es que tú eres creyente. Los inconversos no pueden. Hay algunas personas que dicen, escríbeme una oración. Es que yo no sé qué decirle a Dios, escríbemela. Si te la escribo ya no es una oración. Si yo te escribo una oración y tú la dices, pues entonces tú no estás diciendo nada. El que está diciéndolo soy yo. Tú debes decirle a Dios lo que sientes, lo que piensas. El hecho de que podamos orar, hermanos, es un privilegio. Así debemos verlo. Entonces, nos vamos a acercar al trono de la gracia con pesadez. Ay, otra vez tengo que orar. ¿Preferirías otra cosa? Entonces, ¿Cristo no es el deleite de tu corazón? ¿Hay otras cosas que te dan más satisfacción y preferirías hacerlas mejor aquellas? En quinto lugar, hemos dejado nuestro primer amor cuando ya no nos esforzamos por servir a Dios. Nos esforzábamos antes y ahora ya no. Hemos caído en el relajamiento. Ay, pues al fin que yo ya he servido a Dios. Hermanos, no hemos hecho nada. No hemos hecho nada. Ni hemos sufrido nada, ni hemos hecho nada. Si no tenemos el deseo de agradar a Dios, entonces ¿a quién queremos agradar?
nos obligan a servir a Dios. El servicio de Dios es como una carga, algo pesado que preferiríamos no hacer. Si es así, hemos dejado nuestro primer amor. En sexto lugar, cuando Cristo ya no es glorioso, cuando Cristo ya no es precioso para ti. Cuando muchas cosas compiten en nuestro corazón con Él. ¿Qué es lo que más amas? ¿Qué es lo que más deseas? ¿Qué es lo que más quieres? Si Cristo ya no es el centro de lo que hacemos, entonces ¿cuál es ese centro? El centro somos nosotros, no puede ser. Tu familia, tus hijos tampoco. Cristo es nuestro Dios, Él debe estar en el centro. Entonces, si Cristo ya no es glorioso ni precioso, algo anda funcionando mal. En séptimo lugar, cuando ya no buscamos con el mismo celo, con el mismo deseo, el crecimiento del reino de Dios. ¿Qué debe ser lo más importante para nosotros? El reino. ¿Qué dice el Padre nuestro? Venga tu reino. ¿Quieren que venga el reino? Si tú quieres que venga el reino, quieres que venga a ti. Tú quieres obedecer al rey. Pero si tú no quieres obedecer al rey, ¿quieres que otros lo obedezcan? Imposible. A lo mejor estás disfrutando de lujos y de comodidades y dices, ¿y si tú supieras que Cristo va a venir mañana? No, Señor, no vengas mañana. Espérate que disfrute yo de la vida y ya después ven cuando las cosas sean diferentes. Antes queríamos que la gente fuera salvada y ya no. Nos importaba el pecado de la gente, el peligro en que se encontraba y ya no. No cabe duda, hermanos, que en este mundo hay muchas cosas que requieren nuestra atención. Cosas que son importantes, pero Cristo es lo más importante de todo. Las cosas no van a girar alrededor de nosotros. No puede ser. No hay nada tan importante como la obra de Dios. Cristo debe estar en primer lugar, y en segundo y en tercero, Cristo. No nuestra familia, no nuestra pareja, no nuestros hijos, no la carrera de nuestros hijos, no la casa. Cristo primero. En octavo lugar, hemos dejado nuestro primer amor cuando el amor fraternal empieza a menguar. Antes te gozabas de estar con los hermanos, de convivir con los hermanos, de platicar con los hermanos, y ya no. Empiezas a ver defectos en los hermanos y ya no quieres estar con ellos. Antes veías cosas buenas en ellos y ahora ves puras cosas malas. Hermanos, el enfriamiento espiritual es un pecado muy sutil. Debemos examinarnos constantemente, continuamente. No solamente cuando venimos a participar de la cena del Señor, es algo que debemos hacer constantemente. ¿Saben qué? Podemos ser influenciados por el entorno sin darnos cuenta. Es que como el hermano fulano no le echa ganas, ni el hermano sutano, ni el hermano mengano, pues yo para qué le echo ganas. Hermanos, si los demás hermanos no quieren servir a Dios, nuestra obligación es servirle todavía. Y aun si nadie quiere hacerlo, de todos modos sigue siendo mi obligación. Podemos ser influenciados por el entorno y no darnos cuenta. Ustedes han leído la anécdota, la ilustración de aquella rana que un fulano metió en el agua y que empezó a calentar el agua. Y la rana pues no sentía que el agua se fuera calentando. Y se fue calentando y se fue calentando hasta que la rana hirvió y se murió. Pero no se dio cuenta que el agua se estaba calentando. Podemos caer en lo mismo nosotros. No darnos cuenta. El enfriamiento, hermano, el enfriamiento espiritual, el enfriarnos en nuestro amor por Cristo, es un peligro para todos, para todos. El diablo se frota las manos. El diablo quiere que apartemos nuestros ojos de Cristo, donde siempre deben estar. ¿Quién es el único que nos puede librar de este peligro? Pues es Dios. Hermanos, somos responsables de buscar la gloria de Dios todos los días. En el trabajo, en la familia, en todas nuestras relaciones. Y si no lo hacemos, somos culpables. Y si nos va mal, escuchen, no somos víctimas. Si nosotros le pedimos a Dios que nos libre,
Dios nos librará, Dios escuchará nuestra oración. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero si te alejas de Él, sentirás que Él se aleja de ti. Además, el pecado que mora en nosotros, ya lo hemos visto, distorsiona nuestra forma de ver las cosas. El pecado que mora en nosotros nos impide ver las cosas tales y como son en realidad. Llega el momento, hermanos, que vemos puras vigas en los demás y no vemos ni la paja que está en el ojo nuestro. O más bien al revés, no vemos la viga que está en nuestro ojo. Puede llegar el momento en que le echemos la culpa a todos los demás. Todos están mal. Esta iglesia está mal. Vean, cuando una persona empieza a ver que la iglesia está mal, es que esa persona está mal. Dios nos ve como una iglesia, como un grupo colectivo, pero Dios nos ve también como individuos. Si tú estás mal, ¿cómo culpas a otros de andar mal? Nuestro deber, hermanos, no se les olvide, es orar unos por otros, que Dios nos fortalezca, que Dios nos libre. Pero si descuidamos esto, si no vemos nuestra responsabilidad, todos sufrimos las consecuencias. Los inconversos creen que están bien, pero están mal. Pues ese mismo error podemos cometerlo nosotros. Podemos creer que estamos bien cuando estamos mal. No podremos mantener nuestras primeras obras, hermanos. No podremos mantener nuestro primer amor sin esfuerzo y sin disciplina. Nada se consigue sin esfuerzo, ni en la vida material, ni en la vida espiritual. Si en la vida material tú quieres progresar, tienes que trabajar duro y tienes que ahorrar, tienes que cuidar el dinero. Lo mismo sucede en la vida física. Si tú quieres hacer músculos, si tú quieres hacer condición física, tienes que esforzarte y hacer este ejercicio constantemente. Lo mismo sucede en la vida espiritual. Si tú quieres crecer en la vida espiritual, necesitas disciplina. Tienes que orar todos los días. Tienes que leer tu Biblia todos los días. Y cualquier descuido es costoso. La negligencia echa a perder en un rato lo que costó mucho trabajo construir. No, pues ahora no leo. Mejor hoy me voy a ir a jugar un partidito de fútbol. No estoy diciendo que sea malo que tú juegues fútbol, pero si descuidas las cosas espirituales por jugar fútbol, estás descuidando lo más por lo menos. El deporte no es pecaminoso, pero el deporte se puede llegar a convertir en un ídolo. De nada sirven nuestras resoluciones por salir adelante sin disciplina. Se necesita disciplina para decirle no a ciertas cosas. Otra cosa, hermanos, Dios usa medios para guardarnos del peligro. Vean lo que les digo. Dios usa medios para guardarnos del peligro. Y estas advertencias son de esos medios. O sea, Dios quiere que veamos que hay un peligro latente. Es un peligro en el que todos estamos en riesgo de caer. Entonces, ten mucho cuidado, porque lo que les ha pasado a otros te puede pasar a ti. Si descuidamos nuestra comunión con Dios, estamos descuidando estos medios. Otra cosa, de nada sirve todo lo que hagamos, sea lo que sea, si nuestra intención no es la de agradar a Dios. ¿Por qué leen ustedes la Biblia? ¿Por qué oran? Si reparten folletos, ¿por qué los reparten? Si ustedes hacen esas cosas no para agradar a Dios, mejor no lo hagan. Porque Dios no te va a recompensar por eso. Señor, si yo leo la Biblia, si yo oro, si yo reparto folletos, si yo regalo Biblias, ¿por qué me va mal? ¿Por qué tengo problemas económicos? ¿No merezco eso? Yo merezco que me trates bien, merezco que me bendigas, yo soy buenito. Si haces las cosas para eso, mejor no las hagas. Lo que hagamos, hermanos, nuestro servicio para Dios será aceptado si tenemos una voluntad dispuesta. En otras palabras, si nuestra voluntad es agradar a Dios, si lo hacemos por amor a Cristo, si no haces lo que haces por amor a Cristo,
no lo hagas. Dios no te va a dar la salvación por eso que hagas. Si nos sentimos satisfechos con lo que hemos hecho, el diablo estará encantado. ¿Qué hemos hecho, hermanos? No hemos hecho nada. Los hermanos en algunos países son perseguidos. Hay muchos hermanos que sufren por ser cristianos. Nosotros no sufrimos nada. ¿Qué es lo que Cristo merece? O más bien, ¿qué es lo que no merece? ¿Qué hemos hecho para Él? ¿Qué hizo Él por nosotros? ¿Y qué hemos nosotros hecho por Él? Además, déjenme decirles otra cosa. Si no nos comprometemos con Cristo ni con su iglesia, nos vamos a meter en problemas. Hermanos, ¿servimos a Dios viniendo al culto? Eso no es servir a Dios. ¿Qué se gana Dios con que vengamos al culto? ¿Se acuerdan de un sermón de Spurgeon que se llama ¿Toda la gente ha de trabajar para Jesús? Todos. ¿De qué sirve venir y sentarnos y nos vamos y ya toda la semana a vivir para nosotros mismos? No, hermanos, tenemos que hacer algo. Lo mínimo que podemos hacer es orar. Es lo mínimo. Pero si ni siquiera tú eso haces, pues entonces, ¿cómo puedes decir que seas cristiano? En una iglesia cristiana no debe haber espectadores. Todos debemos hacer algo. Si decimos que amamos a Cristo, debemos comprometernos con Él, con su obra, con su reino, con su iglesia. El amor verdadero no es pasivo. Si tú le dices a tu esposa, viejita, te quiero mucho, pero no se lo demuestras con tus hechos, ¿para qué se lo dices? Demuéstraselo también. No nada más se lo digas. Muchas personas murieron por Cristo. ¿Por qué murieron por Él? Porque le amaban. ¿Saben qué? Los que murieron por Cristo amaban más a Cristo que a su misma vida. Hubo creyentes que mataban a su esposa delante de ellos. Mataban a sus hijos delante de ellos y después los mataban a ellos. ¡Qué tremendo! ¿Ustedes han visto algo o han leído algo de la historia de Jim Elliot? En alguna ocasión lo mencionamos. Jim Elliot tenía 31 años cuando lo mataron los indios allá en el Perú, la frontera de Perú con Ecuador. Jim Elliot ya sabía que esos indios eran salvajes, que eran malvados. No recuerdo si Elliot tenía un hijo o dos. ¿Sabes tú, Alicia? ¿Tenía uno? Pues fue a ver a los indios Aucas porque quería hablarles del evangelio, quería salvarlos, quería buscar su salvación. Y sucedió lo que él sabía que podía suceder. Lo mataron. Ahí quedó cerca del río su cadáver, atravesado por una lanza. Tenía una esposa y tenía un hijo. Y él sabía que lo podían matar, pues prefirió que lo mataran que de ser desobediente a la voz de Dios. Jim Elliot quería que los indios conocieran a aquel a quien él amaba. Si nosotros amamos a Cristo, ¿no querremos que lo conozcan? Jim Elliot fue a predicar ahí con los indios Aucas. Lo mataron, pero ¿qué creen? Que después de que lo mataron se levantó una iglesia ahí mismo. ¿Cómo ven? De nada sirve decir que amamos a Cristo si no lo amamos. Dios no se impresiona con nuestras oraciones. Señor, yo te amo. Cristo quiere ver que lo amemos de veras. Cristo sabe si amamos otras cosas más que a Él. Pero, ¿qué acaso los cristianos no debemos amar a nuestra pareja, a nuestros hijos? Claro que sí. Debemos amar a todos los que nos rodean. Pero Cristo debe estar por encima de todo y de todos. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro dueño. Que Dios nos libre de hipocresía, hermanos. Que aumente nuestro amor por Cristo. Que Dios nos concediera que le amáramos cada día más y más. Pero yo supongo
que hay aquí algunos que no aman a Cristo y que nunca lo han amado, que nunca lo han conocido y nunca lo han amado. Si ustedes no aman a Cristo, me imagino yo por qué ha de ser. Si ustedes no aman a Cristo es porque no lo conocen, porque no saben que Él es precioso. Cristo es mejor que todo. Cristo es mejor que la esposa, que los hijos, que el matrimonio, que la casa, que el carro, que el sexo, que el vicio. Cristo es mejor que todo. Cuando tú vengas a Él y dobles tus rodillas y te arrepientas de tu pecado, tú entenderás que Cristo es lo mejor. Si ustedes no aman a Cristo, ustedes están en peligro. Vean 1 Corintios capítulo 16. Primera de Corintios 16, versículo 22. El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. ¿Saben qué quiere decir esta palabra anatema? Quiere decir maldito. El que no amare a Cristo, sea maldito. ¡Qué tremendas palabras! Pero ¿por qué? ¿Por qué Dios quiso que estas palabras fueran escritas? Vean, estas palabras no las escribió el apóstol Pablo porque se le ocurrieron. Dios le dijo a Pablo que escribiera esta palabra. Y tan tremenda es esta palabra que, como para disfrazarla un poquito, en lugar de traducirla al español, está en el original, anatema. ¿Qué quiere decir la palabra anatema? Maldito. ¿Por qué no quiso Dios que se escribiera la palabra maldito? ¿Por qué Dios quiso que se escribieran estas palabras tan duras? Vean, no amar a Cristo es lo mismo que no amar a Dios, porque Cristo es Dios. En este mundo solamente hay dos clases de personas: los que aman a Dios y los que le odian. No hay una tercera clase de personas, una de dos: o tú amas a Dios o le odias. Y si tú le odias, eres maldito con la maldición de Dios. Cristo dijo en una ocasión: el que no está conmigo está contra mí. Si tú no estás a favor de Cristo, estás contra Él. Entonces, si no le amas, le odias. Adán le dio las espaldas a Dios en el paraíso, y este mundo cayó en la condenación. Este mundo es un mundo condenado. Vean, este mundo no va a ser condenado un día, ya es condenado. Vean Juan capítulo 3. Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Vean cómo dice: no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Por qué no vino Cristo a condenar al mundo? Porque ya estaba condenado. Cristo vino a un mundo ya condenado. Vean cómo dice al final: sino para que el mundo sea salvo por él. O sea, el mundo condenado es salvado en Cristo. Ahora vean el 18. El que en él cree, en Cristo, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Cuándo? Desde los inicios del mundo. ¿Entienden? Si tú no crees, ya has sido condenado. O por decirlo de otra manera, si tú no crees, ya eres maldito. La maldición ya la cargas encima. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y dice el 19, y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, Cristo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué mataron a Cristo? Porque amaban más las tinieblas que la luz. Vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo maldito, maldecido por Dios. Vean, si tú estás en Cristo, te arrepientes de tus pecados, tú eres bendito.
Y los que no están en Cristo son malditos. Los que están en Cristo, ¿por qué están en Cristo? Porque Dios los puso ahí. Son benditos porque Dios quiso bendecirlos. Pero los que no están en Cristo, los que no han creído en Él, los que no le obedecen, los que no se comprometen con Él, tienen la maldición de Dios sobre ellos. Y hay solamente una forma en que esa maldición se pueda convertir en bendición. ¿Cuál es? Que le confieses tus pecados a Dios, que te arrepientas de los mismos, que confíes en lo que Cristo hizo en la cruz, y entonces la maldición se convertirá en bendición. Cristo llevó la maldición en la cruz. Si tú crees en Él, Dios te quita la maldición. Si no, no. Y cuando tú hagas eso, cuando tú te arrepientas de tu pecado, entonces la maldición será quitada de ti y entonces empezarás a amar a Cristo. Empezarás a verlo como lo precioso que es, pero solo entonces. Vean, ¿cómo no vamos a amar a Cristo? Si vino al mundo a hacer lo que Adán no quiso, ni a hacer lo que quiso Satanás. Cristo vino a hacer lo que nadie quiso hacer. Cristo sufrió el castigo que nuestros pecados merecían. Y es por eso que la maldición se puede convertir en bendición. Hermanos, ¿cómo no amar a Cristo si hizo lo que hizo? Cristo tomó nuestra naturaleza, se convirtió en hombre, se hizo hombre. Vean, el que está en el cielo es un hombre, el que está sentado en el trono es un hombre. Díganme si Cristo no merece todo nuestro amor. El día de hoy se celebra el domingo de resurrección. Dicen los eruditos que el Salmo 24 nos habla de la llegada de Cristo a la gloria. Cristo murió, resucitó, ascendió a los cielos cuando ahí en Hechos una nube lo tomó y se lo llevó, ¿se acuerdan? Que de eso nos habla el Salmo 24. ¿Quieren verlo? Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Vean, todos los que estamos en este mundo le pertenecemos a Dios, nos guste o no. Dice el 3, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Vean, esto se aplica a Cristo. Él es el que subió al monte de Jehová. Ahora vean el 7. Alzad puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Vean con mayúscula. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Vean, ¿por qué se le llama el fuerte y valiente? Porque Cristo vino al mundo a vencer al infierno, a la muerte, al pecado, los grandes enemigos del hombre. Alzad puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. ¿Quién es Jehová de los ejércitos? Es Cristo. A quienes los ejércitos, los ángeles le adoran. Millones y millones de ángeles le sirven y le adoran. Entonces, Cristo murió, resucitó y llegó al cielo. Y vean todos los que le abrieron las puertas y salieron a recibirles. Allí estaban los ángeles y los arcángeles y los querubines. Si ellos se sometieron gozosos a Cristo y le amaron, imagínense nosotros. ¿Cuánto amor merece Cristo? Aquí no podemos amarle como quisiéramos, pero cuando estemos en el cielo nada va a impedir nuestro amor. En el cielo le vamos a amar, como dice el primer mandamiento, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Si ustedes menosprecian a Cristo, es porque no le conocen. No hay nadie como Cristo. Cristo es lo mejor. No hay nadie como Él. Cristo es mejor que cualquier cosa que ustedes puedan imaginar. Que Dios los ilumine para que lo conozcan